Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuándo miréis la píldora. Soy Isabel Roser, como ya sabéis, asesora de sostenibilidad de la Asociación de Constructores de Baleares. Encantada de venir hoy con una píldora que creo que es uno de los elementos cruciales junto con la descarbonización que más va a incidir en la sostenibilidad medioambiental del sector. Incido en lo de sostenibilidad medioambiental por lo de que siempre se confunde la sostenibilidad solo con el aspecto medioambiental. Si bien es cierto que también las regulaciones y las presiones siempre han ido en ese sentido, pero consideremos también el ámbito social y económico como la sostenibilidad bien entendida en el amplio sentido, como fue formulada por la señora Prudhomme en el año 1997. 87, perdón. Eh, Volviendo al tema, hoy vamos a hablar de cómo pasar de una economía lineal a una economía circular en la construcción y cuál es el conceptual que está detrás para que podamos entender también todos los los nuevos vocabularios, los nuevos términos que tendremos que acostumbrarnos a manejar y que veremos seguramente en las convocatorias públicas y privadas de contrataciones de construcción. ¿De acuerdo? Pues sin más dilatación, vamos a ir a la presentación. Pues aquí estamos. Economía circular y construcción. Hoy os venimos a hacer una píldora para que sepamos y tengáis a mano los fundamentos y las referencias básicas. ¿Por qué y qué es la economía circular? Un pequeño paréntesis conceptual. Pues nuestra forma de producción y consumo lineal, este es el esquema de economía circular y construcción, de economía lineal y construcción del informe CONAMA 2018, que está en las referencias finales, donde vemos que todo pues, va de una fase de producción, fase de planificación y diseño, fase de ejecución, fase de uso y fase de gestión de los edificios, y es un circuito lineal, no está conectado uno con otro. Todo ello nos ha llevado a un punto de esta mirada lineal de toda la economía y todos los sectores productivos de crisis de cambio climático, una crisis de agotamiento de los recursos naturales y de vulneración también de muchos derechos humanos y de mucha pérdida de biodiversidad, ¿no? Y que nos lleva a una crisis global y una presión en todos los ámbitos que nos vemos abocados ahora y que nos hace replantearnos los paradigmas que hasta ahora veníamos utilizando de funcionamiento de la economía y de las fases productivas en los diferentes sectores productivos. Para pasar a una economía circular en todas las fases del proceso, eso es el esquema clásico de la economía circular, ¿no? Este esquema, el gráfico es procedente de la guía de economía circular y PYME del ICO y la UNED, donde desde el ecodiseño, o sea, es decir, desde el diseño mismo de las materias primas y de la producción y la vida útil del producto y la gestión de los residuos, todo está conectado y todo se reintroduce en el circuito y no sale nada fuera del circuito o sale lo mínimo imprescindible, ¿no? Es, por tanto, una urgencia, una necesidad transitar hacia la economía circular debido al momentum de crisis que nos encontramos, pero es la oportunidad para la reconversión de muchísimos sectores productivos y de generar nuevas oportunidades de negocio y de empleo, además. Y es un cambio de paradigma tanto para la producción como para el consumo, ¿no? Como vemos desde el diseño, la gestión, al mercado, las regulaciones y pensar que todo siempre es un recurso y no un desecho. Un cambio de paradigma también en la concepción de la vida útil y la utilidad y el uso de los productos, que muchos de ellos se pueden convertir en servicios, como veremos, que se alarga y se amplía en pro de la calidad ambiental y la prosperidad económica y la equidad social en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Ello, como decía, entraña también el nacimiento de nuevos modelos de negocio asociados a la economía circular o
la estructuración de modelos actualmente, pero engarzados dentro del concepto de economía circular, ¿no? Y pueden ayudar, como se indica, a multiplicar la productividad y la competitividad de muchas empresas, y suelen agruparse en modelos de negocio vinculados al suministro de insumos totalmente renovables o reciclables o biodegradables, como por ejemplo todos hemos visto en los supermercados, ¿no? Las bolsas de plástico o los envoltorios de plástico de los productos, de algunos productos que son procedentes del desperdicio vegetal, ¿no? En algunos casos pone, en algunas bolsas de compra, pues pone que son realizadas con desechos de patata. También modelos de negocio orientados a la recuperación al final de su vida útil del valor incorporado que se puedan emplear para que puedan ser empleados en otros productos. Esto es la típica separación, y para el reciclaje tradicional que considerábamos más solo ese ámbito de los desechos, ¿no? La separación de las botellas PET para convertirlas en polvo para otros usos como en el textil o para generar otras botellas u otros productos plásticos de origen reciclado. Y otros modelos de negocio destinados a alargar la vida útil de los productos, como por ejemplo los temas de el reacondicionamiento de móviles, ordenadores, y que generan nuevas plataformas también donde pues, se hacen estas cuestiones donde tú puedes llevar estos productos, en vez de ser desechados, pues los reacondicionan y los vuelven a vender, ¿no? Y si te compra tu producto, tu antes desecho, ahora un subproducto o un recurso, ¿no? Y modelos de negocio articulados en torno a la economía colaborativa o plataformas de intercambio que facilitan aumentar el uso y la vida útil de los productos, como por ejemplo pues el compartir, el compartir no sé, maquinaria o, bueno, o Wallapop también, o algunas otras plataformas en ese sentido para compartir productos, ¿no? O también los modelos de negocio asociados a la servitización, es decir, que el cliente paga por el uso del producto y no por su propiedad, como por lo sería todo el tema de car sharing, moda sharing, compartir moda, y otras plataformas de compartir, pues patinetes y todo esto, ¿no? Estos son un poco los nuevos modelos. Y si soy una pyme, ¿por qué nos interesa todo esto de la economía circular? Pues porque la legislación va a tener una creciente presión en el número de exigencias normativas para el uso más eficiente de los recursos, el no desperdicio, alargar la vida útil de los productos y la mejor gestión de los residuos y ser considerados valorizables todos, ¿no? También entrañará menos costes, ¿no? Porque entrañará reducir los materiales empleados, aumentar el máximo la vida útil de los productos, con lo cual la amortización también será más larga, etcétera, ¿no? En ese sentido también muchísimos costes, ¿no? Que pueden reducirse. Y también efectivamente reduce los riesgos derivados de la volatilidad del precio de los recursos y las limitaciones de acceso a los mismos, como nos vemos en estos momentos, ¿no? Si tuviéramos una economía más circular donde se pudieran incorporar productos del proceso, pues sería muchísimo mejor. Y oportunidades de negocio nuevas, ¿no? Tanto consumidores como administraciones públicas y empresas cada vez incluyen en sus decisiones de compra más criterios vinculados a la economía circular. Y, por supuesto, una nueva ola que está ya emergiendo son todos los temas de la financiación, las bonificaciones por tener estrategias de economía circular y demostrarla con hechos y con indicadores de impacto, y la fiscalidad, que también bonificará todas estas empresas que tengan este tipo de estrategias en sus compañías. Pues los objetivos de la economía circular, según el plan España Circular 2030, son todos estos, como veis, ¿no? El reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el reducir el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como año 2010, el reducir la generación de residuos, el reducir la generación de residuos de alimentos, todo lo que tiene que ver con el desperdicio alimentario, incrementar la reutilización y el alargar y la reutilización de los
y preparar para la reutilización de los productos y mejorar en un 10% la eficiencia en el uso del agua. ¿Vale? Los sectores que considera prioritarios la estrategia son construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, lo del bienes de consumo, turismo, textil y confección. ¿De acuerdo? O sea que somos uno de los sectores considerados como prioritarios. ¿Y qué significa ello para la construcción? Pues para la construcción es considerado sector prioritario porque es uno de los que tiene más incidencia, más impacto directo en el consumo de materiales y generación de residuos y a lo largo de toda la vida útil de edificios e infraestructuras en términos de sostenibilidad y eficiencia energética. En 2010 la construcción y el uso de los edificios en la Unión Europea representaban alrededor del 50% de los materiales extraídos, el 50% de la energía utilizada, el 25% del agua consumida y el 25% de los residuos generados. O sea que el impacto no es percibido, es totalmente real, ¿no? En España, y todo esto es un potencial que no se utiliza, ¿no? En España solo el 40,9% de los residuos de construcción y demolición son valorizados, cuando el objetivo es para 2020 que fuera el 70%. Se estima que un 24% de los residuos de construcción y demolición se depositan en vertederos. Y esto sigue siendo flagrante a estas alturas del siglo, ¿no? Y un 30% un despilfarro también de inteligencia y para la economía, ¿no? Y con todo el efecto de contaminación que supone, ¿no? Con todo esto de los también vertidos incontrolados y que contaminan los suelos y las aguas. Y bueno, la edificación produjo el 71% de los residuos de construcción y demolición y el 29% pertenece a la obra civil, ¿no? Y durante la fase de construcción y rehabilitación es cuando se consumen los recursos materiales y se generan los principales residuos. Y por este motivo las constructoras son un agente clave en la toma de decisiones sobre el origen de los materiales y el destino de dichos materiales y residuos. Pues es el papel clave de la construcción, de ser considerado como el articulador y vertebrador de todas estas cuestiones y también de cómo incluso eso puede ser una mejora en su cuenta de resultados. Este es el esquema típico de la economía circular en la construcción, que como veis pues es el típico esquema circular de la economía circular, valga la redundancia, pero conectado con todo lo que serían las fases de la construcción. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis así ahora como material y para que lo miréis con mayor detalle, ¿no? Y este es también el esquema visto desde otra manera de cómo un poco las potencialidades que se generan alrededor de esta mirada circular de la construcción. ¿De acuerdo? Y como un poco cuáles serían los principales cambios que entrañaría con respecto al modelo anterior, ¿no? Sobre todo se centran en el uso de materias primas secundarias frente a las primarias, en la disminución de los vertidos y en el aumento del reciclaje, como vemos, ¿no? La reintroducción y también la reutilización de los materiales. Y una mayor atención en la fase de diseño, ¿no? Con lo cual tendrá que conectarse mucho los diferentes mundos y las diferentes disciplinas que entran dentro de la construcción de un edificio, desde su diseño hasta su demolición. Y con lo cual la colaboración interprofesional y la digitalización serán fundamentales para poder llegar a los objetivos de circularidad de la construcción, ¿no? Como veis, todo se está legislando, ¿no? Y a partir de 2022 debe hacerse la separación de materiales desde este año y la demolición selectiva a partir de 2024, ¿no? Todo ello entraña nuevos retos para el sector, por supuesto, la deconstrucción en lugar de la demolición, la separación en origen, el reciclar el 70% de los desechos de construcción y demolición, etcétera, etcétera. Por tanto, no se debe desaprovechar todo este nuevo panorama de nuevas oportunidades que existen para hacer efectivo un uso más eficiente de los recursos disponibles y tener un sector circular y competitivo. En este esquema, es un esquema muy, muy gráfico, extraído de una buenísima fuente de la Fundación Laboral de la Construcción,
que está en el material de aquí al final de la presentación, que es la economía circular aplicada al sector de la construcción. Y aquí es como un poco cuáles serían las estrategias para lograr la circularidad de la construcción en cada una de las fases, ¿vale? Desde los materiales vírgenes, cómo prolongar la vida útil, qué es correcto, qué no es correcto en cada una de estas fases. Muy buena esta guía y este gráfico. Creo que os va a ser muy útil esto. Y tendremos que aprender a familiarizarnos con los conceptos, con las terminologías, ¿no? El análisis de ciclo de vida, las declaraciones ambientales de producto, los pasaportes de materiales, para considerar los edificios como bancos de materiales, ¿no? Todo esto, o como minas, ¿no? Que se dice ahora también, bancos de materiales o minas. Y incluso pensar en la servitización de algunos componentes de los edificios. Ya se está hablando de un poco servitizar fachadas o servitizar vigas o servitizar otros materiales que se puedan descomponer y luego pueden ser usados por otros, ¿no? Y también la certificación Cradle to Cradle, que es la certificación de la cuna a la cuna, que son términos que deberíamos facilitar. No voy a leer todas las definiciones, os las he elaborado aquí para que las tengáis a mano y para que las tengáis para manejar, porque van a ser de uso constante a partir de ahora. ¿Qué referencias os traslado para profundizar conocimientos, plantear estrategias y tener inspiraciones? Pues por una parte, los míticos e indispensables son la Fundación Ellen MacArthur, que es la fundación de referencia para todos los sectores en la economía circular y tiene toda una línea de trabajo para lo que serían los edificios circulares, ¿vale? Tiene un kit de herramientas de edificación circular. La economía circular en el sector de la construcción del CONAMA 2018, un supergrupo de trabajo que sigue existiendo y sigue reeditando este informe en todas las ediciones del CONAMA y se van reuniendo para ir viendo todos los avances y las novedades con respecto a la economía circular y la construcción. Forética, que tiene todo un grupo de trabajo donde están diferentes sectores y actores en economía circular para hacer el tránsito hacia la economía circular. Y acaban de sacar un documento buenísimo sobre innovación y financiación, los pilares de la transformación circular, donde se da toda una hoja de ruta para poder emprender también el tránsito de la economía lineal a la economía circular, conectada con las estrategias del negocio. Luego un básico, muy básico y con un montón de documentación de referencia, es la guía para la transición hacia la economía circular para las pymes que elaboraron la Fundación ICO y la UNED y donde tenéis incluso varios casos de pymes ligadas al sector de la construcción que están haciendo economía circular en torno a esos circulitos que iban saliendo del esquema lineal para convertirlo en circular, esos circulitos, estas flechitas que iban saliendo y que iban reincorporando fases a todo el proceso y las fases del proceso productivo del sector, pues han generado empresas en relación a estas líneas que iban saliendo. Y también tenéis un pequeño vídeo en YouTube donde explica muy bien, muy condensadamente todas estas cuestiones para el sector de la construcción y da casos también y ejemplos. Ni que decir, tiene como siempre nuestra referencia para el sector, que es el Green Building Council España, del sector de construcción y edificación, y tiene todo también una línea de trabajo en economía circular para el sector, y la magnífica guía muy condensadita pero muy buena de la Fundación Laboral de la Construcción, que se elaboró de acuerdo a un proyecto europeo Erasmus+. Y algunos pioneros que hacen en el sector, que ya hace tiempo que están haciendo estos temas, es Construcia, que es una constructora que se ha generado en base al modelo de economía circular, es decir, es la primera constructora que es 100% circular desde su génesis, es decir, se ha creado en base al modelo de economía circular
Cradle to Cradle lo utilizan ellos y certifican sus edificios en ese modelo. Y después el estudio de arquitectura SAT, que desde su génesis también es todo un modelo bueno, de Passy House y todo esto, y además son B Corp, ¿vale? Que creo que os pueden servir de inspiración. Seguramente hay muchas más y desde la asociación nos encargaremos también de hacer un buen levantamiento en las Baleares para poder poner también en valor nuestros casos de inspiración para todos los demás asociados en Baleares. Y como el mantra, siempre, recordar que no sobreviven los más fuertes, sino los que mejor se adaptan a los cambios y que somos todos protagonistas de esta transformación y todos tenemos que hacer y tenemos que aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos y convertirlos más en oportunidades para también poder mejorar rendimientos y la competitividad e innovación del sector con más valor añadido. Y recordar que los límites son mentales. Muchísimas gracias por vuestra atención y vamos a continuar todos hilando sostenibilidad. A vuestra disposición siempre.